Bienvenidos a otro programa de formación cívica y ética de primer grado. El día de hoy continuaremos con el tema de conflictos, pero nos enfocaremos en los conflictos sociales. Comencemos. Recordemos algo de lo visto en temas anteriores. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un conflicto interpersonal? ¿Qué es un conflicto intrapersonal? ¿En qué consisten las barreras físicas? ¿En qué consisten las barreras psicológicas? ¿En qué consisten las barreras semánticas? ¿En qué consisten las barreras emocionales? Menciona y explica 3 formas de resolver un conflicto. Comencemos viendo el siguiente video. Hola, ¿cómo estás? Hola, la verdad muy molesta. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Es que ayer discutí con mis padres. Me dijeron que me estoy volviendo adicta al celular y a la computadora. Wow, ¿de verdad? A mí también me dicen eso. Para mí, estos son unos aparatos muy útiles. Por ejemplo, después del sismo del 19 de septiembre, fueron el medio por el cual mucha gente se pudo comunicar entre sí. Recordemos la clasificación de los conflictos que involucran 2 o más grupos de personas. Conflicto intragrupal. Los conflictos intragrupales se dan entre miembros de un grupo o equipo, por diferencias interpersonales o porque alguno de los participantes del grupo no comparte las ideas de la organización, entre otros. Por ejemplo, cuando te reúnes en equipo para realizar alguna tarea escolar. Si alguno de los integrantes no colabora, puede darse un conflicto entre todos los miembros del equipo, pues algunos estarían a favor y otros en contra del actuar del compañero. Conflicto intergrupal. El conflicto intergrupal es un conflicto entre grupos y puede llegar a ser muy destructivo, pues en casos extremos, la violencia derivada de este tipo de conflictos tiene como finalidad el reforzamiento grupal y puede incluso justificarse. Suele tener sus causas en ideologías, prejuicios o disputas territoriales. Por ejemplo, en los partidos de fútbol suelen darse este tipo de conflictos cuando hay un partido y al final o durante el juego alguno de los equipos entra en conflicto con el otro por alguna jugada que les pareció incorrecta, una decisión del árbitro o algún comentario ofensivo. Es importante mencionar que este tipo de conflictos pueden llegar a darse entre pequeños o grandes grupos de personas, incluso entre naciones. Lo más importante, como ya lo hemos visto en otros programas, es saber manejarlo de la mejor forma y obtener un resultado favorable para ambas partes, de tal manera que las consecuencias sean algo positivo. En la vida social se da el conflicto como forma de expresión natural, pues es parte de las relaciones humanas. Por ello el conflicto no tiene que ver con el bien o el mal, lo correcto o lo incorrecto, pues todo depende de cómo se maneje y del resultado final de este. Los conflictos pueden movilizar a la sociedad y abrir oportunidades de transformación y desarrollo, pero también generan temores que llevan a las personas o grupos sociales a utilizar la violencia por intentar resolver las disputas a su favor. Por ejemplo, en enero del año 2021, en Estados Unidos se generó un conflicto por el resultado de las elecciones para la presidencia. Fue el mismo presidente en gestión quien llamó a la población que lo apoyara a levantarse y protestar, lo cual generó una gran ola de violencia y protestas desmedidas en las que algunas personas resultaron heridas y creó un desequilibrio político y civil. Entonces, puede pensarse que la violencia es un medio para alcanzar un fin y satisfacer las necesidades de algunos o para alcanzar ciertos objetivos sociales, como la libertad, el orden, la justicia, etc. ¿Qué opinas? En este proceso, irremediablemente, se vulnera la dignidad y los derechos humanos de quienes se convierten en víctimas de la violencia. Esta es la raíz del problema de usar la violencia como forma de solución de los conflictos. Otro punto importante es que muchas sociedades
han construido imaginarios culturales que desnormalizan el conflicto y lo asocian con algo negativo, mientras que normalizan la violencia, que se asume como una condición natural e inevitable de las relaciones humanas. Busquemos obtener el mejor resultado posible a partir de un conflicto sin recurrir a la violencia. Responde las siguientes preguntas argumentando claramente cada una de tus respuestas. ¿Cuál es el origen de los conflictos? ¿Es la violencia parte de la naturaleza humana o una construcción social? ¿Es válido el uso de la violencia en algunas circunstancias? ¿Es realista pensar que los conflictos se pueden resolver de manera no violenta? ¿De quién es la responsabilidad de no recurrir a la violencia como forma de expresión? ¿Consideras que existen casos específicos en los que se justifique el uso de violencia como forma de resolver un conflicto? ¡Suerte! Pone a prueba lo que aprendiste en este programa y responde nuevamente las preguntas iniciales. ¿Qué es un conflicto intergrupal? ¿Qué es un conflicto intragrupal? ¿En qué casos se justifica la violencia? ¿Cuál es la mejor forma de resolver un conflicto? ¿Cómo podemos contribuir a erradicar la violencia en todas sus expresiones? Concluimos un programa más. ¿Alguna vez has escuchado que la violencia genera más violencia? Me parece que siempre podemos encontrar una mejor forma de resolver un conflicto. ¿Qué opinas? En el siguiente programa veremos algunas formas de usar el diálogo y la mediación para resolver conflictos. ¡Hasta pronto!